tal, amigos? Bienvenidos a este su espacio en claro y sin rodeos. El día de hoy estamos de gala con el diputado federal de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Carlos Requesens. Muchas gracias por estar aquí. No, vale, gracias a ti por la invitación. ¿Qué te parece Tijuana? ¿Cómo te han recibido? Bien, muy bien. Yo soy diputado del estado Táchira en Venezuela y le llamamos el estado cordial. Y la verdad es que aquí en Tijuana y en Baja California la gente es muy cordial y me siento en casa. La verdad es que me siento muy a gusto. Allá también eres dirigente del partido Primero Justicia en tu estado, Sí. Con tan solo 28 años de edad, y empezó todo el liderazgo con una manifestación muy fuerte en la Universidad Central de Venezuela. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo empecé joven en la universidad, tenía 18 años. Ingresé a la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central y básicamente la dinámica me fue involucrando en la política. Tengo que confesarte que no lo tenía previsto en mis planes de vida, no era lo mío, como decía yo antes, pero una cosa fue llevando a la otra. Desde el movimiento estudiantil tuve mis primeros cargos de elección estudiantil, fui presidente del Centro de Estudiantes, fui presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Venezuela, que agrupa todas las universidades públicas. Y pues de allí cuando salí me dediqué a la carrera partidista, a la carrera política y tuve la oportunidad de competir en las elecciones a diputado y pues en el estado Táchira salí electo diputado de la Asamblea Nacional. Empecé joven y pues aquí voy. Hace rato, por si ustedes no lo saben, la sencillez que lo caracteriza, le dije, diputado, no, llámame Juan, así que a partir de este momento, Mejor. Y hablando en claro y sin rodeos, vamos a hablar así, porque así es la vida, Juan. En claro y sin rodeos. Así es. ¿Te caracteriza una personalidad demasiado efusiva, apasionada, guerrera? ¿A qué se lo atribuyes? La verdad es que yo soy bastante temperamental, digamos. Sí. Trato de que todo lo hago con mucho cariño, amor o motivación, porque así soy particularmente. Pero en política yo soy un convencido de que es imposible separar los sentimientos de la racionalidad. Creo que durante mucho tiempo los mayores me han dicho que es necesario separar la política de la amistad, la política de los sentimientos, y yo creo que eso no es posible. Y durante mucho tiempo lo intenté, pero después entendí que tú no puedes hacer política como no puedes trabajar o como no puedes vivir la vida sin ligar los sentimientos y las emociones. La política se basa en la confianza, en la construcción de equipos, en la construcción de lealtades. Trabajas con gente que se termina convirtiendo en parte de tu vida. Sirves a gente por la cual tienes que sentir cariño, si no, no vas a servir de la mejor manera. Y yo soy un convencido también de que la política, como cualquier profesión de vida, tiene que hacerse con una profunda vocación y un profundo amor por ella misma. Yo todo lo que hago, o las veces que hago política, lo hago con mucho cariño y por eso soy bastante efusivo. Porque aunque nosotros debemos madurar con el tiempo, debemos racionalizar las cosas que pensamos, debemos establecer estrategias racionales alrededor de un determinado objetivo de otro, yo creo que todo lo que a nosotros nos motiva, todos los objetivos que nos tracemos y todas las luchas que nosotros llevemos adelante, nacen del corazón. Los sentimientos, las ideologías, las motivaciones, los sueños, las esperanzas, nacen de una idea que se piensa con el corazón, no se piensa con la cabeza. Después las racionalizas, después las internalizas, después las analizas en frío. Con más madurez. Pero todo nace del corazón. Y por eso cuando hablo, cuando trabajo, involucro mucho los sentimientos. No es algo que haga a propósito, es algo que es accidental y sí, cuando hablo o suelo frustrarme muchísimo, si es un discurso frustrante o emocionarme bastante, pero yo creo que eso es parte de las cosas que necesitan los políticos en el mundo. Somos seres humanos y hay que involucrar los sentimientos. No podemos convertirnos en robots. ¿No? Sobre todo porque creo, Juan, que has llevado una vida que estás acostumbrado a vivir en contra de un sistema, viendo muchas injusticias, y llega un momento en que te enfadas y tu temperamento, si es también con un nivel alto, pues Sí. al final de cuentas arrasas Sí. con todo en cualquier tribuna, en cualquier espacio en donde te den Sí, espacio para la voz. no es fácil controlar los sentimientos cuando te toca hablar después de que matan a un compañero tuyo, de que te meten preso, cuando te reprimen. No es fácil
no es fácil hablar de las injusticias en Venezuela y no es fácil hablar en Venezuela de lo que estamos viviendo sin que se te quiebre la voz o sin que pienses que te gustaría estar mejor. Para mí estar en México es una oportunidad increíble, conocer gente nueva, poder hablar contigo, poder platicar con la gente, pero por supuesto que duele no poder tener en Venezuela las mismas condiciones que tienen incluso los mexicanos o los chilenos o los argentinos. Esta libertad, garantías individuales. Duele. Y por eso cuando hablo suelo frustrarme muchísimo porque me gustaría vivir en unas condiciones distintas y bueno, es un compromiso más y una motivación más para cambiar las realidades de gente en nuestro país que está muriendo de hambre o que tienen un familiar preso o que les mataron un hijo o que se les fue del país. Creo que es parte de lo que me caracteriza a mí como dirigente y con el tiempo uno va madurando y uno va controlando mucho más los sentimientos, pero sin duda hablar de Venezuela para mí, en Venezuela o en cualquier parte del mundo, frente al público que sea en una cámara de televisión, sea con mi familia, mis madres, mis padres, mi hermana, es complicado. La política te da la oportunidad de conocer muchas cosas, conocer mucha gente y te da la oportunidad de aumentar tu familia. Bueno, entonces la política te permite aumentar a lo mejor amistades, aumentar personas que estén luchando por la misma causa, pero a veces se separa de la familia, uno sí, por el tiempo que le dedicas, otro por los pleitos o problemas que te puedes ganar al defender tu punto de vista. Sí, mi madre y mi padre son quizás parte de mis mayores orgullos, mi hermana, que también es dirigente política. ¿Qué te dicen? Uno los ve poco, claro. Sin embargo, como te digo, la política me ha dado mucho más hermanos, madres, padres, gente en todo el país, en el Táchira, que está pendiente, que me cuida, que me ayuda. Yo creo que es parte de las cosas más gratificantes de la política. Yo no diferencio en mi familia de sangre de la familia que he heredado en todos estos conflictos. Yo no trabajo. La gente que trabaja conmigo, yo siempre se lo digo, no son mi personal, no son mis empleados, son mis amigos, porque, te repito, para mí es muy difícil trabajar en gente con la que no confío. Y es tan importante el diputado y el líder como el que está detrás de él, ayudándolo, colaborándolo, sí, como Juan, porque la verdad es que nosotros sin el equipo que nos rodea no somos nada, eso es lo cierto. Y recorrer el Estado, recorrer mi país, recorrer el mundo y ver en la gente esperanza, sueños, motivaciones, es importante y es importante solidarizarse con ellos, porque al final los dirigentes políticos no somos robots, somos seres humanos también, que tenemos motivaciones, miedos, incertidumbre. Y bueno, la política a mí me ha dado una familia enorme y le agradezco muchísimo a esta profesión que con orgullo ejerzo, porque a pesar del costo que es separarte de tus seres más queridos por el trabajo, por los horarios, por las distancias, nunca me ha faltado alguien que me extienda la mano. Bueno, y cómo no, si al final de cuentas todos ellos me imagino que te ven a ti como la cabeza que los está también arropando a todos ellos y que hay alguien que levanta la voz dentro de todo un sistema injusto, lleno de carencias, de faltas de garantías individuales, de derechos. Es parte del compromiso que asumimos con la gente. Cuando peleamos lo hacemos por la gente al final. Yo necesito, Juan, que les digas por favor al público que nos pueda llegar a ver. Tijuana es la frontera más visitada de todo el mundo, ¿sí? Y probablemente tengamos otras costumbres porque estamos pegados, estratégicamente ubicados enseguida del estado más poderoso, del país más poderoso del mundo. Entonces, al final de cuentas, esto ya marca una diferencia entre su cultura, la concepción de ver las cosas, la concepción de tener unos diferentes ideales y puedes decir a toda la gente qué significa ganar $4 como diputado federal. Y no me los pagan porque soy opositor. Además. Mira, en Venezuela el poder adquisitivo se perdió. Y por eso 5 millones de venezolanos se han ido del país, en un país donde habitan 30 millones de personas, ya quedan 25. Un periodista, por darte un ejemplo, en tu caso, un periodista en Venezuela con experiencia, con un nombre, puede con dificultad ganar $10, $15 al mes. En un país donde la canasta básica, o sea, los productos de primera necesidad, te consumen alrededor de $100, $150. Los periodistas en Venezuela es increíble cómo hacen malabares para tratar de subsistir.
3 o 4 programas de radio, 2 o 3 programas de televisión. En Venezuela tenemos una frase que se llama matar tigres. Matar tigres es como conseguir varias chambas para resolverte un poco. En Venezuela el poder adquisitivo murió. Aquí ¿no? también matamos al tigre, entonces... Murió. En Venezuela la plata no alcanza y bueno, por eso los profesionales se van. Y se van porque van en busca de mayores posibilidades, mayores recursos. Un profesor en Venezuela con 5 o 10 años de experiencia no llega a ganar $10 al mes, se va a Ecuador y puede ganar $2.500, $3.000. Un médico en Venezuela no solo no gana suficiente, sino que además se expone a innumerables peligros porque la situación hospitalaria es muy grave. Por eso se va. Los ingenieros, la mano de obra profesional y calificada en Venezuela se está yendo porque la plata no alcanza y prefieren ir a probar suertes en otras tierras, pero donde pueden garantizarle a su familia estabilidad, condiciones de vida adecuadas. Estamos en un momento político muy importante, clave para todo el país. El próximo 1 de julio tendremos elecciones y es importante que la gente sepa diferenciar a lo mejor los principios básicos de un partido y otro. Llegas estratégicamente a Tijuana, es tu primera vez que vienes a México con la plática del socialismo en toda Latinoamérica. Sí, más que el socialismo de este tipo de gobiernos populistas que en la década de los 90, luego del consenso de Washington, de los estallidos sociales, construyeron un proyecto hegemónico y se consolidaron en el poder. Hablo de Chávez, hablo de Lula, hablo de Kirchner, hablo de Evo Morales, hablo de Rafael Correa, hablo de Daniel Ortega. Gobiernos populistas y comunistas que acabaron con los países. Porque destruyen instituciones. Destruyen el aparato productivo, generan las crisis humanitarias que generan, acaban con la economía y además de eso acaban con las instituciones democráticas. Yo creo que en Venezuela no es solo la crisis humanitaria que atravesamos, que es grave. 25.000 muertes al año, 3 de cada 10 niños mueren por desnutrición infantil, 6 de cada 10 niños no comen más de 2 veces al día, 7 de cada 10 madres admiten tener que dejar de comer para darle de comer a sus niños, 60% de deserción escolar, o sea, es una crisis muy grave. Pero además de todo eso, en Venezuela vivimos en un país donde no hay separación de poderes, donde se persigue a la dirigencia, donde se asesina a la disidencia, donde no hay libertad de expresión, donde no hay democracia, donde no hay condiciones electorales. Porque este gobierno, con el uso del carisma y los recursos que en su momento tuvo, que ya no los tiene. Pero Nicolás Maduro ya no tiene carisma. No tiene nada. La mitad bueno, del recordemos que Maduro es la continuación del gobierno de Chávez. Del régimen. Chávez supo aguantarlo porque tuvo un barril de petróleo a $150 y producía 3,5 millones de barriles de petróleo diario. Y eso porque lo descubrieron una vez después de que apostaron sobre la industria del azúcar. Exactamente. Pero ya ahorita, cuando este gobierno dejó de recibir los recursos que recibía del rentismo petrolero, optó por la radicalización y el control político con el uso de la fuerza. Y eso ha sido muy duro. En el caso mexicano, el llamado que hemos hecho no solo la concienciación de que estos liderazgos populistas, comunistas, no son positivos para la región, sino además incentivar a los jóvenes y a la gente que participen. No importa si tú eres político o no, no importa si te llama la atención o no la política, participar y ser un sujeto republicano con todo lo que eso implica. Me refiero a los derechos y deberes de la vida en república, el respeto a la autoridad, a la ley, la vida en convivencia, es fundamental para que no dejes que otro decida por ti. Nosotros, que tú ya lo padeciste, sí, que claro. Venezuela lo yo tenía 8 años cuando llegó Chávez al poder, 8 años, y yo estoy sufriendo las consecuencias de decisiones de gente que votó por Chávez en su momento y donde yo no tuve la oportunidad de expresarme. Y eso hipotecó el futuro de la gente que votó y el futuro mío como joven. Yo creo que es fundamental que los países del mundo y México y los países de América Latina, entre todos los políticos, los empresariales, los sectoriales, los gremiales, sindicales, construyan visiones compartidas sobre hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde queremos ir y no dejar que este tipo de gobiernos populistas y demagogos nos digan a nosotros que ellos nos van a resolver los problemas. Yo creo que es fundamental que nosotros como ciudadanos del continente entendamos que la transparencia, el trabajo, la confianza, la humildad son valores que debemos profesar. Yo como político soy un convencido de que debemos rescatar la confianza en la política. La gente tiene la percepción de que la política es sucia, es cochina, y yo creo que no es verdad. Hay políticos sucios, cochinos, así como hay abogados malos, médicos malos,
La política es el arte del servicio público y el ejercicio del poder para el bienestar común. Y hoy la desconfianza en política es infinita. Cualquier persona que pase por aquí, y es natural porque los políticos hemos cometido muchos errores. Sin embargo, nosotros como generación tenemos que profesar valores. No es verdad que la política es amoral, no es verdad que la política no puede ser una política sincera, puede serlo, y nosotros, más que con leyes, con el ejemplo, con nuestra actitud de vida, con la sencillez con la que transmitamos el mensaje, sin necesidad de andar en carros blindados, sin necesidad de tener escolta, siendo transparentes con las formas en las que hablamos, lo que hacemos y la transmisión y la seguridad misma de entender que cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un sueño y que a nosotros nos toca representarlo, pues yo creo que pudiéramos rescatar la confianza en la política en el mundo, porque es un fenómeno mundial, y con eso avanzar. Pero en el entendido de que aterrizando en nuestro país, con el tipo de políticas que tenemos, que ha evolucionado mucho, que la gente ya se empieza a inconformar en caso de que no les guste alguna decisión constitucional o alguna acción como un plan estratégico de gobierno se inconforma, entonces ya hay un poco de libertad aquí en México. ¿Crees que una sola persona pudiera deteriorar todo lo que ya se ha avanzado? Mira, o sea, ¿podemos apostarle solamente a una persona al bien o una persona al mal? En Venezuela hace 20 años cuando hablaban de Chávez y de los peligros que representaba, siempre respondían nuestros padres: no vale, Venezuela no es Cuba, es imposible que Venezuela llegue a la situación, aquí no va a pasar, es imposible, la gente no lo va a permitir. Y hay que entender que una sola persona con las motivaciones incorrectas, con carisma, con recursos, puede trastocar un sistema institucional. Y mucho más en países como los latinoamericanos, donde somos democracias tan jóvenes y donde el carisma, el caudillismo, los personalismos tienen tanto auge, sobre todo por las desigualdades sociales. Nuestras sociedades son sociedades muy trabajadoras, con mucha vocación, con mucho amor patrio, pero son sociedades jóvenes, son sociedades que se encarrilan en grandes hazañas revolucionarias, grandes hazañas de transformaciones sociales. En Venezuela el sistema lo acabó una sola persona, un solo proyecto. Yo lo que le diría a los mexicanos y a todos y cada uno de ustedes, que son personas influyentes y que tienen que ver en la toma de decisiones, es que los errores del sistema no se combaten destruyendo el sistema. La democracia es necesaria, las instituciones son importantes, y nosotros debemos dar debates profundos sobre la reestructuración y la reforma y la adecuación de la democracia a las nuevas necesidades del mundo, porque el mundo cambia constantemente y es necesario que la democracia con él cambie. Para eso debemos reconceptualizar, debatir, categorizar. Los esquemas y las definiciones no son estáticos, eso evoluciona y nosotros debemos evolucionar con ello. Pero no acabemos con un sistema, porque eso puede generar lo que pasó en Venezuela. En Venezuela de repente abrimos los ojos y ya no podíamos disentir, ya no podíamos comer, ya no podíamos comprar, ya la plata no nos alcanzaba y todo se nos dio en un abrir. En 20 años se acabaron 40 años de democracia, que bien o mal había un sistema democrático. Y ¿sabes qué es duro? Voltear y no poder, o tener el miedo de que cuando disientas te pueden meter preso. En Venezuela hay problemas que hace 20 años eran inesperables. Pero en Venezuela hoy la gente muere porque no hay pastillas, come de la basura, te meten preso por disentir, nacen niños en los hospitales y los meten en cajas de cartón porque no hay incubadora. En Venezuela hoy gente que nunca participó en política y que no le interesaba porque pensaba que solo con su trabajo bastaba, se ha tenido que ir del país a buscar mejores oportunidades en otras naciones. Yo creo fielmente de que te guste o no te guste la política, tienes que empaparte de ella. Tienes que entrarle. Y tienes que entrarle. Porque estamos todos inmersos al final de cuentas en un sistema político, unos a favor, otros en contra, unos como activistas, otros como víctimas a lo mejor del propio sistema. Fíjate que quiero decirte que has sufrido muchas agresiones y probablemente con justa razón. Una señorita licenciada en Ciencias Políticas también, creo que es de Guatemala, de nombre Gloria Álvarez. A lo mejor porque está en contra de un sistema radical y ella también, dentro de todo su lenguaje corporal y sus argumentos, su discurso, habla de una manera muy radical. Pero le han
hecho declaraciones públicas que por qué venir a México, que ella es una extranjera, que está violando el artículo 33 de la Constitución, porque se quiere meter en un sistema político mexicano, cuando ella puede estar hablando de un contrasocialismo, contrapopulismo en su país. No, yo creo que la solidaridad entre los pueblos nos da el deber, más que el derecho, el deber a todos de hablar de política en cualquier parte del mundo. Lo que pasa en México no es ajeno a lo que pasa en Venezuela. La estabilidad del continente depende de la estabilidad de las democracias de cada una de sus naciones. Y en América Latina es mucho más fácil, porque en América Latina compartimos lenguaje, compartimos idioma, compartimos en cierta medida hasta cultura. Por supuesto que la proliferación de los populismos en América Latina, ya sea en Venezuela, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, Ecuador, Bolivia, donde sea, afecta la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La dictadura en Venezuela afecta a México. Más allá de que sea perceptible o no para el común denominador, son proyectos que además, una de las particularidades de los proyectos comunistas es que son proyectos que apuntan hacia la hegemonía continental. Entendamos que el comunismo no funciona de manera aislada. Fidel Castro tiene 60 años en Cuba sembrando parte de su doctrina en varios países del mundo, y nosotros en Venezuela, en mi caso, y en el mundo lo voy a combatir, porque el populismo no le hace bien a nadie. Y México, por ejemplo, no merece sufrir lo que nosotros estamos sufriendo. Juan, ¿te arrepientes de algo? No. ¿En política te refieres? En todos los sentidos. No. Estoy orgulloso de lo que he hecho, he cometido muchos errores, sin duda. Como te dije, producto quizás a veces de la inmadurez, producto de pensar con cabeza caliente, pero lo más importante, creo yo, es que los políticos no somos superdotados y no podemos creer que somos superdotados. En esta larga carrera política que yo espero tener, siempre trato de recibir los consejos. Las críticas destructivas uno las recibe y trato de sacar lo mejor que puedo de todo, rectificar cuando me equivoco, pedir disculpas cuando me equivoco y avanzar y aprender. Lo más importante de esto es aprender y hacer lo que hacemos por las motivaciones adecuadas. A mí no me importa, el problema no es cómo pienses tú, cómo piense yo, cómo piense el otro. El problema es que como pensemos, siempre actuemos primero en concordancia con la forma en la que lo hacemos y segundo con las mejores motivaciones. Mi problema no es la forma en la que piensa, mi problema es la motivación que tenga. Mientras la motivación sea buena, sea positiva, sea por el bienestar, yo siempre voy a respetar tu opinión porque sé que lo haces por las razones que tú consideras que son correctas. Y eso es suficiente para defender el derecho que tenemos todos a pensar distinto, ¿no? Yo de verdad te agradezco mucho tu forma de hablar, porque estamos hablando en claro y sin rodeos, porque así eres también tú. Algo que quieras decirle al público que te esté viendo. Trabajar, yo más que al público le diría a los políticos. La política pareciera que ha entrado en una fase de mercadotecnia muy intensa. Los políticos viven más pendientes de cuántos seguidores tienen en sus redes sociales, de cómo deben vestirse, de cómo deben actuar, y olvidan que los políticos somos seres humanos y que la autenticidad vale muchísimo. La gente puede perdonarle a los políticos que se equivoquen porque somos seres humanos. Rectificar es importante, pero los políticos tenemos que ser exactamente como son, no vivir de las apariencias. Ser político significa liderar procesos. Cuando tú eres político, tú tienes que decirle a la gente hacia dónde es que vamos, porque representamos a la gente. Siempre, o no olvidar siempre que por más alto que estés, siempre debes tener un cable a tierra que te ponga los oídos en el suelo y te diga hacia dónde debes caminar. Yo particularmente creo que el reto fundamental de nosotros para recuperar la democracia, para lograr estabilidad y para lograr que las cosas mejoren es recuperar la confianza de la gente. Cada día en el mundo la gente cree menos en la política y en los políticos, y eso es culpa de nosotros mismos, por errores que no cometimos nosotros, pero somos el mismo gremio. Sí. Yo creo que nuestra gente, cuando vea políticos auténticos, transparentes, humildes, que dicen la verdad, lo importante es decir la verdad, va a entender que la política es necesaria para su bienestar de vida. Y nosotros mismos tenemos que dar el ejemplo siempre. Si los políticos hablamos de trabajo y no trabajamos, hablamos de transparencia y somos corruptos, si los políticos no actuamos de la misma manera en la que nos referimos,
somos políticos malos. En cambio, si tú eres un político sencillo, humilde, sin necesidad de andar por ahí aparentando algo que no es, por el solo hecho de tratar de venderse de manera popular, las cosas van a seguir como van. Yo suelo ser muy terco, pero también soy muy transparente. Yo a veces digo que yo soy un mal político, pero yo no tengo filtro, yo soy un poco diplomático, lo que pienso lo digo. Pero bueno, quizás con el tiempo vaya madurando y vaya cuidando más la forma. Pero es necesario porque sí. De otra forma vas a vivir con palazos, con botellazos, pero que, pero que cuidar las formas nunca se convierta en un estereotipo que no le hace bien a la dirigencia, que es el estereotipo del político que para tomar una decisión revisa una encuesta. Actuemos siempre con la motivación de los sueños y las formas de pensar que tenemos. Yo creo que los políticos deben actuar con el corazón y pensar y racionalizar con la cabeza, pero el pragmatismo puro por el pragmatismo no es útil. El criterio para que los países avancen no puede ser cuánto produces y cuánto le dejas a tu país. El criterio para que el mundo avance es cómo conseguimos la justicia, cómo conseguimos la libertad, cómo conseguimos la igualdad, cómo conseguimos la democracia. Yo creo que, como decía Pepe Mujica, necesitamos economías de mercado, no sociedades de mercado. Y las cosas que nosotros hoy damos por sentada porque las tienen, en el caso de ustedes los mexicanos, la democracia, la libertad, ustedes se despiertan y no sueñan con ellas porque ya las tienen. Pero entendamos que esos son conceptos que de un momento a otro los pueden perder. Eso hay que estarlo conceptualizando siempre, porque así como la salud, que solo la extrañamos cuando nos hace falta, la democracia, la libertad no pueden darse por sentados en un mundo como este. Y no todo tiene que ver con cuánto produce un país. Muchas veces tiene que ver con cómo hacemos que un país haga más digna y más feliz a su gente. Y eso solo lo pueden lograr los buenos gobernantes y pueblos conscientes de la realidad que viven. Y con el aumento de la participación. Totalmente. Muchas gracias. ¿Te gustó la entrevista? Sí, muchísimo. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste? Diferente, porque siempre me hacen otras preguntas. Un poco más humana. Sí, totalmente. Eso es bueno. Gracias. No vale, gracias a ti. Es parte del perfil. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima en Claro y Sin Rodeo.